Estamos hablando con Maricel Yáñez acerca de lo que viene realizando Dahua en materia de tecnología, en materia de videovigilancia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida acá a Zoom Tecnológico. Hola Klaus, gracias por la oportunidad nuevamente de reencontrarnos y conversar en qué estamos, en qué está la tecnología, en qué está Bajo Tecnología y colaborando con la situación que estamos viviendo. Justamente la primera pregunta va enfocada a eso. ¿Cómo avanza la tendencia en materia de videovigilancia? ¿Cómo lo vienen realizando también ustedes como una empresa ya líder en esta línea y que también ha posicionado sus distintos dispositivos de seguridad en distintos espacios, también en distintas áreas que vamos vinculando? Sí, bueno, mira, en la evolución que ha tenido el mercado, nosotros acá ya veníamos aplicando cámaras de seguridad, que son estas cámaras de seguridad ya sea en blanco y negro, después fue evolucionando a color. Hoy en día, y esto es solo un ejemplo, tenemos Full Color, que es una tecnología que puede captar incluso en la noche colores vivos y eso ayuda mucho mejor al reconocimiento de facciones, de ropa, de patentes en los autos, de incluso las marcas de los autos se alcanza a ver. Entonces, eh, cuando pensamos en la tecnología, en seguridad electrónica, nosotros hemos avanzado muchísimo y Chile ya venía posicionándose como un país tecnológico, como un país que estaba tratando de resguardarse en muchos sentidos, y entre eso en la seguridad electrónica en las calles las podemos ver. Mucho en las noticias han aparecido noticias en que han sido apoyadas por video y eso ha sido un método de pruebas, pero magnífica para resolver casos súper rápidamente. Y hoy en día, bueno, desde la pandemia que veníamos mejorando y adaptando nuestros productos como lo hacemos siempre, apareció la cámara térmica con monitoreo de temperatura, apareció el control de acceso con monitoreo de temperatura. Nosotros hoy en día también tenemos un sistema de control de acceso que es resistente al agua, es capaz de identificar rostros con o sin barba, con o sin mascarilla, con gorro, sin gorro, tecnologías que antes eran impensadas, eran muy difíciles de evadir o muy difíciles de sobrellevar para pasarse de listo, por ejemplo, para tener el control de acceso de un edificio, bastaba con una fotografía de otra persona, etcétera, etcétera, y la evolución de nuestro control de acceso, solo como un ejemplo, ha dado ese salto a ser tan inteligente de poder identificar si es una foto o si es una persona, un rostro humano real. Así que bueno, la tecnología en los últimos, te diría, últimos 4 años ha venido evolucionando. La pandemia sí generó un salto gigante y un salto entre la adaptación de nuestra tecnología a la necesidad real, como también el salto en las necesidades. Hoy en día en el mercado podemos ver que hay necesidad por el tema de monitoreo de temperatura, por el poder identificar rostros o hacer personificaciones usando o no mascarilla, que es un bien esencial hoy en día para el autocuidado. Y también, bueno, nosotros hemos ido adaptándonos a ese mercado y también al mercado donde se trata de prevenir delincuencia, por ejemplo. También tenemos productos de alta gama que nosotros los podemos ver, por ejemplo, en el caso de la Comuna de La Reina, actualizó su gama de productos para darle seguridad a los vecinos y está con alta tecnología y esa tecnología es capaz de identificar distintos tipos de hechos, ya sea cuidado perimetral de ciertas zonas como hechos de violencia y además por la calidad de imagen que se tiene, es que se puede presentar pruebas de distintos tipos para distintos hechos y distintos eventos que sean necesarios. Justamente las empresas han ido avanzando, se han tenido que ir adaptando a estos tipos de cambios y ahora con la ley de retorno seguro, ¿cómo Dajua está también apoyando a las mismas organizaciones, al retail quizás que también ahora en este retorno que estamos viviendo, en donde las empresas también buscan más métodos de seguridad, están ahí ustedes trabajando? Uno de los métodos que entre todo este requisito o listado de hechos de prevención está el monitoreo de temperatura, está el distanciamiento, ¿cierto? Físico de una persona a otra, etcétera, etcétera. Y con eso lo que pasa a ser importante es contar con tecnología para apoyarse a hacer estos monitoreos, ¿cierto? Y ahí es donde vino a ayudar mucho la cámara térmica, que es una solución
La solución térmica en sí es una solución que tiene un monitoreo de temperatura con un alcance de más o menos 3 grados. Nosotros siempre damos un alcance más o menos 3 grados, pero lo que nosotros hemos visto ha sido 100% efectivo en el monitoreo de temperatura de la persona. Y esto es porque se acompaña de distintos productos que hacen esta solución muy efectiva. Y además lo hace a un monitoreo de hasta 3 metros de distancia, es decir, no necesitas a nadie que esté monitoreando persona por persona físicamente ni acercarse a nada. Reduce los riesgos con Hace eso. tal cual, y el riesgo del contagio se mantiene todo a raya, hace incluso el monitoreo con si la persona está usando mascarilla, si no la está usando o si detecta una temperatura corporal irregular, lanza una alerta a la central y con eso los centros comerciales pueden activar su protocolo de seguridad. Existe, además, no solo eso, ojo que además, esto es con o sin pandemia, esta solución térmica ya viene con la protección perimetral. Entonces el día de mañana, pensando súper positivamente que esto pase, que pase pronto, el día de mañana puede ser usada esta solución, puede ser usada esta cámara para protección perimetral. Entonces es una solución súper completa. Viene a ayudar tanto a centros comerciales grandes como a chicos, porque nosotros tenemos la versión Pro y la versión Lite. Y la versión Lite tiene la misma efectividad, la única diferencia es porque son para tiendas más chiquititas, y en las tiendas más chiquititas no es necesario tener una distancia de 3 metros entre la cámara y el acceso donde las personas vienen avanzando, y para eso monitorea la temperatura, el uso de mascarilla, etcétera, sino que la única diferencia es que es a 2 metros de distancia. ¿Por qué? Porque es para un entorno distinto. Y bueno, acá es donde también nosotros tenemos el control de acceso con monitoreo de temperatura, que son, por ejemplo, todo centro comercial o retail tiene un acceso o un lugar más dedicado a sus colaboradores, a sus trabajadores. Y el control de acceso está mejor posicionado para esos lugares. ¿Por qué? Porque es monitoreo 1 a 1 versus la cámara térmica que va monitoreando a las personas en los grupos que vayan Constantemente. entrando con una rapidez de menos de 2-3 segundos. El control de acceso con monitoreo de temperatura es para lugares que son más Más masivo. no tan masivos, no tan masivos como la cámara térmica, pero sí donde sea más corporativo. ¿Por qué? Porque esta solución de control de acceso hace reconocimiento facial. Es decir, por ejemplo, nosotros lo tenemos en la Reina, en la comuna de La Reina. ¿Por qué? Porque era un edificio donde iban muchos vecinos a hacer sus consultas, y también este control de acceso ayudaba a monitorear la temperatura, a confirmar que la persona está usando mascarilla para poder tener el acceso. En lugares más corporativos, por ejemplo, la oficina de Dajua, nosotros estamos registrados en esta solución y es capaz de decir, ok, tú eres Maricel Yáñez Reyes, sí, trabajas acá, estás registrada, te damos acceso. ¿Por qué? Porque estás usando correctamente tu mascarilla y también presentas una temperatura regular. Si no, lanza una alerta y no permite el acceso. Entonces son dos soluciones que vienen a ayudar mucho a esta reapertura. Además tenemos, por ejemplo, el caso de un colegio de la Amazing Grace en La Serena, que tiene la tecnología, está usando cámaras de nosotros con tecnología del integrador que los ayudó, y ese colegio está haciendo clases duales y ha hecho clases online sin ningún problema. ¿Por qué? Porque está usando una PTZ que tiene, por ejemplo, sensor de movimiento, y esa PTZ está apuntando al salón, a la profesora, donde quieran ellos que apunte, y es capaz de seguir al profesor si está frente al pizarrón. El profesor tiene un control remoto donde puede hacer zoom in o zoom out al pizarrón si él quiere mostrar algo en particular. El audio que se ha generado en esta solución que aplicaron en el colegio está súper bueno. O sea, la Y aparte todo en experiencia buena calidad también. tal cual, las imágenes en perfecta calidad, en máxima calidad, el audio en máxima calidad. Entonces la experiencia, ya sea del profesor, que esta época ha sido súper difícil para todos, tanto como al alumno, ha sido súper grato. Y eso, bueno, es grato también colaborar de esta forma, es grato también que se encuentren las formas de adaptar la tecnología y no solo nos quedemos en la cámara de seguridad que viene a resguardar un perímetro que por si roban o por si hay asaltos o por si, sino que también las soluciones de bajo se han podido adaptar a una gama súper interesante de necesidades.
En esa línea, por ejemplo, ¿qué es lo que ahora está buscando el usuario? ¿Para qué lado apunta quizás en cuanto a la información que podemos recabar con las mismas cámaras de televigilancia? ¿Hay algún dato adicional que ustedes han ido viendo en estas actualizaciones de tecnologías que han ido integrando? ¿Cómo lo han visto, por ejemplo, en cuanto a los sensores que también van incorporando sus cámaras de seguridad? Bueno, mira, acá es súper importante, voy a hablar de varios temas en cuanto a la información que van captando las distintas soluciones. Es súper importante mencionar que los administradores de esta información son los distintos o integradores o cliente final, dependiendo de su propia estructura, ¿cierto? Como ellos hayan definido el uso de esta tecnología. Y esa información se mantiene ahí, nosotros como DAJUA no tenemos acceso, digamos, si bien otra cosa diferente es el soporte técnico que nosotros prestamos. Nosotros sí tenemos un área de soporte técnico postventa, también preventa, pero en el postventa donde vamos ayudando a solucionar o incluso a A usar integrar los efectivamente servicios. la tecnología. Tal cual. ¿Por qué? Porque en el uso efectivo o en la integración de las distintas tecnologías, incluso que el cliente ya tenga y que haya solo que actualizar el software, el firmware, toda la tecnología que ellos ya tengan, como si este cliente quiere usar lo que tiene y actualizar cierta parte. Nosotros en el área técnica los apoyamos, los colaboramos a hacer todo esto mucho más eficiente y además a contarle también cómo usar de mejor forma la tecnología. ¿Por qué? Porque con toda actualización también vienen mejoras. Entonces ahí es súper bueno saber que cuando uno adquiere tecnología de agua, después va a estar permanentemente, se puede actualizar, se puede estar permanentemente asesorado, ya sea por el integrador, por el distribuidor o por nosotros como la marca. Ustedes mencionaban el caso de La Reina, por ejemplo, que vienen trabajando con este tipo de soluciones, pero también un área que muchas comunas están tomando en consideración es hacer su comuna mucho más segura, mucho más acorde a los tiempos en base a este tipo de soluciones. ¿Se puede crear este entorno seguro con este tipo de tecnologías, como lo ven ustedes también, para ir impulsando este tipo de soporte y expandirlo a otras comunas? Sí, bueno, un hecho y un caso súper interesante ha sido La Reina, que tuvo la iniciativa de actualizar mucho sus productos con productos de alta gama de agua. Y también, bueno, contarte que si pensáramos en vestir una comuna o una ciudad, nosotros tenemos soluciones que son destinadas al tráfico, por ejemplo. Tenemos soluciones que pueden asegurar tanto la velocidad en que va un vehículo, en si transita correctamente por las calles, si está afectando al tráfico per se de la comuna, si, ir viendo también cómo va las horas puntas, cuánto es el tráfico que se maneja, cómo hay que trabajar, y eso también ayuda a saber cómo trabajar de mejor forma en las ¿Mm? rutas. Para que la vialidad también Eso, vaya trabajando mucho más optimizado. ¿por qué? Porque nosotros, por ejemplo, vemos que hay casos de atropellos en zonas que están pensadas de una forma súper particular. Y eso para quizás tal vez esto venga a ayudar y por eso sea de mejor eficiencia el pensamiento de cómo estructurar una calle. ¿Cuál es el uso más eficiente? ¿Cuál es el uso real versus el que se planifica? Eso por un lado, eso es la versión de tráfico. Nosotros tenemos cámaras que detectan todo el tema de tránsito, el tema de la velocidad, la distancia entre vehículos, en la vía. También está la solución móvil, que es como la parte interna de esta solución de tráfico. ¿Por qué? Porque las soluciones móviles, pensemos en camiones que tanto han sufrido de asalto, de robo, de De captación de camiones. portonazo también. La solución móvil es una solución que se instala, tiene distintos tipos de cámaras que se pueden ir adaptando, que se instala dentro del camión, del auto, de lo que sea, de un móvil, en que, por ejemplo, es capaz de captar la distancia que tiene un auto en otro si tú vas en la vía. Es capaz, por ejemplo, tú estás en tráfico y resulta que te vas quedando dormido, tú eres un camionero, vas a dejar mercadería, no sé, a un supermercado, lo que sea, y te vas quedando dormido, la solución capta eso y le manda una señal a la central. Además, es capaz de, si tú estás en tráfico y resulta que el auto de adelante se movió y tú permaneces mucho tiempo parado, en que o te quedaste dormido o estás distraído o lo que sea, te da la alerta de, oye, se están moviendo, avanza,
Además, es capaz de detectar si la persona va fumando, incluso la solución móvil es capaz de detectar si la persona que va manejando es el chofer asignado. O sea, imagínate lo que es que casos que ha pasado, roban el camión, se sienta una persona a conducir ese camión, no es una persona que no está asignada a ese camión, manda la alerta a la central y con eso se activa todo el protocolo de seguridad que tengan. Además, la solución móvil cuenta con un botón de pánico, con GPS integrado, es súper completa. Por otro lado, tenemos esta tecnología de seguridad en la ciudad que te comentaba yo, con PTZ de alta tecnología o con cámaras de alta tecnología que uno ve en las calles y que están permanentemente cuidando si es que pasa algo para después tener pruebas ante cualquier caso y también, por qué no decirlo, como método de disuasión. En esa línea, por ejemplo, también una de las soluciones que ustedes tienen es que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, este tipo de cámaras que también permiten como disminuir los accidentes o los incendios, por ejemplo, que se van produciendo a través de este tipo de soluciones. La tecnología avanza a esta misma línea para ir previniendo también accidentes, previniendo incendios, por ejemplo. ¿Cómo lo ven ustedes también que van desarrollando tecnología térmica, por ejemplo, que también se van utilizando en este tipo de instancias? Correcto. Nosotros, yo cuando llegó la cámara térmica con monitoreo de temperatura corporal, yo hice mucho ese hincapié de diferenciar entre la cámara térmica, que es como la versión industrial, por decirlo así, y la cámara térmica que yo te acabo de contar, que es con monitoreo de temperatura corporal, que es la que se ocupa en lugares más masivos, concurrencia de personas. Esta cámara térmica y esta línea de cámara térmicas que son más industriales, que son de uso no para este fin que te digo yo, monitoreo corporal, eh, esta línea de cámara térmica sí es muy efectiva para zonas, por ejemplo, zonas rurales, para detectar llamas, para detectar eh, focos de incendio, pero prevenirlos o atacarlos en la mejor manera, en el mejor momento, si son realmente una amenaza o no, eso le manda una señal a la central, le manda una señal a todo el contingente o todo el protocolo de seguridad que haya, si los bomberos realmente tienen que ir o si no, solamente puede ir una persona a amagar ese incendio o ese futuro posible incendio. O sea, son soluciones que te digo son súper completas y se adaptan mucho a la necesidad y por eso yo hago siempre este hincapié. Cuando hay un cliente, cuando hay un integrador que tenga la necesidad de un cliente, que este cliente le esté manifestando una necesidad, es súper importante conocer bien esa necesidad para así llegar a nosotros, llegar a nuestros distribuidores y a nosotros como marca a plantear esa inquietud porque va a ser asesorado en no solo cómo abordar esa necesidad puntual, sino que también cómo más puede usar esa tecnología aprovechando que la va a adquirir. Y quizás qué tipo de cámara poder elegir al momento de ir viendo sus servicios, porque ustedes tienen una gran gama de productos, pero quizás tienen que elegir algún equipo que no sea tan sobrevalorado para las exigencias que van a tener en cada área, ¿o no? Correcto. De hecho, un muy buen ejemplo, como para decir muy simplemente, ese hincapié es en la cámara térmica con monitoreo de temperatura Pro versus la cámara térmica con monitoreo de temperatura Light. Que lo único, yo te decía, la eficiencia es la misma, la única diferencia es que si son escenarios distintos, porque es una tienda más chiquitita, no es necesario comprar la Pro, que evidentemente tiene un costo distinto, sino que basta con comprar la Light y la única diferencia es una diferencia de metraje en este monitoreo y de toma de la información, pero que es una diferencia que no afecta en nada, porque de por sí es un escenario distinto. Y ahí es donde yo te digo, es súper interesante cuando llegan a nosotros a plantearnos este tipo de dudas y nosotros podemos generar una coexistencia de distintas tecnologías que hay en el mercado que nosotros hemos traído a Chile y que también hemos visto que si son necesarias las traemos a través de nuestros partners. Tenemos una gama de partners a lo largo de Chile, entonces los que tengan sus consultas, los que tengan sus dudas, busquen a nuestros distribuidores y resellers oficiales, busquen a sus partners integradores y que sus partners integradores por seguro que tienen contacto con nosotros. Entonces, siéntanse súper apoyados, tenemos el equipo para asesorarlos, tenemos
Tenemos incluso fonos técnicos que te lo puedo pasar para que tú los pongas ahí como que sé. Tenemos todo el soporte de acuerdo a las necesidades que tenga el cliente. Finalmente, ¿cómo ayuda la inteligencia artificial, los algoritmos en estas soluciones que ustedes van integrando en esta nueva normalidad, pensando quizá en este retorno seguro, en esta nueva modalidad donde van avanzando también las fases del plan paso a paso que se van efectuando? Bueno, ahí te lo puedo resumir con el ejemplo de las alarmas y las alertas. Antes eh, recibíamos una cantidad de alertas, nosotros como usuarios de la tecnología, digamos, como centrales de monitoreo de las distintas comunas, los distintos locales, los distintos edificios, se recibían una cantidad de alertas falsas, por así decirlo, enorme. Y las Falso personas positivo. tenían que Yeah. estar tal cual. Y las personas que están ahí a cargo de la seguridad y a cargo de revisar qué fue lo que pasó, tenían que estar casi que viviendo ese momento todo completo, nuevo, segundo a segundo, porque no estaba esta inteligencia de recibir alertas con mejor asertividad, y tampoco estaba esto del análisis, por ejemplo, con un buen software, nosotros tenemos el DSS, con un buen software tener el soporte para buscar un hecho en particular en un momento en particular. Bueno, la inteligencia artificial y toda la evolución que ha tenido la tecnología nos ha ayudado de ambas partes. Desde el recibir alertas que sean más concretas, que sean más asertivas, y también al usuario, al que está ahí, al técnico que está revisando, o al ejecutivo de seguridad que tiene que estar revisando qué pasó en determinado momento, también le es posible administrar esta información de mejor forma, cosa de llegar a ese evento que él estaba buscando en particular, con una eficiencia de tiempo, o sea, impensada para tiempos antes. Hacía mención usted acerca de este DSS que está en su nueva actualización justamente para esta nueva generación de soportes. ¿Qué podemos encontrar en esta nueva actualización que se viene realizando para este tipo de instancias? ¿Podemos vincularlos con el teléfono, por ejemplo, ir revisando este monitoreo a través de distintos dispositivos conectados también? El DSS, bueno, nosotros tenemos dos versiones, el DSS y el DSS Pro, que son versiones que, dependiendo de la necesidad, como te digo, si es que necesitas analizar una información o una cantidad de información más grande, o si la necesidad de puntualizar en ciertos hechos, ciertos eventos distintas, todo ahí se va adaptando, y además porque uno necesita una licencia, paga, etcétera, etcétera, y la otra es más de la que tú descargas y la puedes usar con lo que trae la plataforma en sí. Y sí, es una plataforma súper eficiente, como te digo, ayuda a administrar la información de manera súper eficiente, detectando, por ejemplo, si tú buscas a una persona que andaba con anteojos, andaba con un paraguas o un maletín, no sé, café, y resulta que andaba con un chaleco verde. Él es capaz de filtrar la información hasta llegar a ese foco que tú necesitabas buscar. Y sí, hay alternativas que son administrables, por ejemplo, con el celular, dependiendo, como te digo, de la versión y dependiendo de cómo sea la configuración. Ahí es donde, repito, que es súper importante asesorarse con los expertos. Busquen a sus integradores, busquen a nuestros distribuidores, y también nosotros estamos de la mano de ellos para poder asesorar en eso. ¿Por qué? Porque el DSS es una plataforma súper completa, y que con un par de capacitaciones que nosotros mismos incluso hemos hecho a nuestros clientes, es mucho mejor de administrar de lo que se piensa. Es mucho más amigable de lo que se piensa. Así que sí, estamos a la orden. Espero que te vaya muy bien. Muchas gracias también por atender esta solicitud de poder conocer más acerca de los datos de Dahua, donde van actualizándose a estos tiempos. Tal cual. Gracias, Klaus. Gracias a Zoom Tecnológico. Un saludo grande, saludo al equipo y cuídense mucho. Que le vaya muy bien y que tengan una muy buena jornada.